Carlos, ¿para ti qué crees que es lo más importante en el día a día? ¿La organización, la productividad o un poco de ambas? Yo creo que la productividad está muy relacionada con la organización. Os explico por qué. Una persona organizada es una persona que normalmente será productiva y una persona productiva es una persona organizada. Sí que es cierto, y esto tengo que ser yo el primero en reconocerlo, que hay personas que pueden ser un poco caóticas, pero dentro es un caos externo. Dentro de su caos hay un orden. Yo no soy alguien especialmente organizado, pero sí me considero alguien bastante productivo. Digamos que como yo me estructuro es de la siguiente manera. En las cosas del día a día, creo que la organización es muy clave y yo no me considero el mejor, aunque he mejorado un montón a lo largo de estos años a través de las herramientas. Para mí la tecnología ha sido una ayuda inmensa. O sea, no os podéis ni imaginar la diferencia que hay del Carlos, de un Carlos no tecnológico en productividad al Carlos tecnológico. Yo utilizo constantemente notas del móvil, utilizo las Notion, Trello todavía porque tengo cosas antiguas, utilizo, ¿qué más cosas de productividad? Todoist para las 3 tareas más importantes, utilizo una pizarra gigante que tengo aquí al lado, el calendario es una herramienta para mí fundamental porque tengo un montón de reuniones y de cosas que cuadrar con otra gente y organizar. Yo creo que, me quería explayar un poco con esto porque es un tema muy interesante. También daros cuenta que yo os hablo desde una perspectiva personal en muchos casos. Y lo que quiero decir con esto es que os tiene que servir como punto de partida o como referencia, pero no tenéis que tomarlo como un dogma a seguir, ¿vale? Sino, oye, pues mira, Carlos ha probado esto, no le funcionó, voy a ver yo qué tal. Hostia, pues no, mira, esto no funciona, pum, pero vas a ser más rápido, ¿no? O sea, yo al final, a mí me gusta mucho leer leo muchas biografías, muchas cosas que me dan perspectiva de cómo hacen las cosas otras personas, ¿no? Y luego a lo mejor no lo acabo haciendo igual, pero cojo como un detalle de un sitio, otro de otro y voy construyendo como un stack de cosas que a mí me funcionan. Entonces, tema organización y productividad. Yo creo que para organizarse a día de hoy la tecnología es una grandísima ventaja competitiva. Yo tengo, pues por ejemplo, fijaos, todo el tema de redes sociales. Tengo un Notion en el que tengo apuntadas las ideas de las diferentes redes sociales. Tengo plantillas y en esas plantillas las copio y las pego. Hay un montón de herramientas y yo creo que es un crimen que la gente no las utilice. Una cosa que empecé a hacer hace un tiempo y que me ha funcionado bastante bien es cada cierto tiempo hacer como una evaluación tecnológica de mi perfil, ¿vale? Entonces pienso en problemas que tengo y lo que hago básicamente es buscar si hay alguna aplicación que los resuelve. Y es increíble la cantidad de cosas gratis o muy asequibles que te resuelven problemas que tienes a diario. Y cuando ya alcanzas cierto nivel de organización, para mí la productividad es como optimizar, ¿vale? Y aquí es donde viene, como digo siempre, ¿no? La chicha, lo importante, el insight que yo creo que os puede dar un enfoque interesante. Hay mucha gente que cree que es falsamente productiva porque tiene todo muy organizado, ¿vale? Pero la productividad no solo se compone de organización. Para mí la productividad sería una mezcla de organización y optimización de esos procesos organizativos y de ejecución. Porque tú imagínate que dices, oye, yo es que soy muy organizado, tengo organizado en orden alfabético todas las herramientas que necesito para desempeñar mi trabajo. A lo mejor estás cometiendo un error. No necesitas tener todo organizado por orden alfabético. Lo que necesitas es tener organizado a lo mejor por diferentes bloques de utilización. Y si pones un panel en el que utilizas las 10 cosas que más utilizas, va a estar mejor organizado que si está por orden alfabético y tienes que buscar en todo el puto almacén. Será mucho mejor que tengas un panel con las 10 cosas que más utilizas y luego el resto a lo mejor si quieres es más random, lo tienes por orden alfabético. Ahí no hay ningún problema. ¿Os dais cuenta? Con este ejemplo yo creo que se entiende. Esa es la diferencia entre ser productivo y ser organizado. Entonces, tú tienes que tener esto muy en cuenta y la persona productiva es extremadamente autocrítica con sí mismo y con sus procesos. La persona productiva no se da por satisfecha nunca. Yo creo que una persona simplemente organizada, cuando tiene todo organizado, dice, uy, qué bien,
calma como su cerebro. Eso lo veo mucho, por ejemplo, en el perfil de Andrea. Andrea con el tema digital es como muy organizada, crea un montón de carpetas para los mails, le gusta mucho el entorno de trabajar en Excel, pero sin embargo hay veces que veo que no es productiva porque hace tareas que son fácilmente automatizables o mecanizables. Yo creo que por contra estaría la figura de a lo mejor el programador, que a lo mejor es poco organizado y se centra demasiado en la optimización y acaba creando como un código que tiene la semilla de su destrucción dentro, ¿no? Ha conseguido optimizar mucho un montón de procesos, pero al final, como no está bien estructurado y bien organizado el código, luego al parchearlo eso ya peta por todos los lados y es imposible saber a dónde hay que tocar. Un poco por poneros como los dos perfiles, ¿no? Entonces, en esencia, la figura ANCAP, que es quien había preguntado esto, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Mirad, os voy a decir algo que puede que a muchos no os guste, pero yo me voy dando cuenta a lo largo de lo que de lo que es esta vida, ¿no? Y del progreso que voy haciendo. La gente que brilla domina como el arte de hacer las cosas. No es tanto una ciencia exacta. Es como, creo que alguien bueno, alguien que brilla, es capaz de entender la teoría, de entender la ciencia que se encuentra detrás de todo, porque al final siempre puedes cuantificar, siempre puedes parametrizar un montón de cosas, pero en última instancia, gente, os lo digo de corazón, os lo digo como yo lo he ido sintiendo, hay un punto que es como una especie de arte. Mira, os voy a poner otro ejemplo con el que lo vais a entender también muy bien. Seguro que alguno de vosotros ha hecho esquí, ha hecho snow o ha hecho algún deporte. En esos deportes hay en todos una ciencia, hay unas leyes físicas que son inviolables y que tú tienes que conocer si lo quieres hacer bien. Pero cuando ya las conoces y las dominas, se convierte más como en un arte. Es en cómo tú, conociendo todos esos elementos que pueden ser cuantificables, le das esa creatividad. Al final tú puedes saber mucho de física y todo lo que tú quieras, pero un kickflip en un skate para mí tiene una componente de arte que va más allá de la parte física de, vale, voy a pulsar en la parte de atrás y en la delantera hacia un lado y hacia abajo para que la tabla gire y la voy a parar en el punto y voy a planchar. Al final hay una parte como creativa que añades y es ya el ingrediente, ¿no?, secreto con el que tú pues consigues sobresalir. Y si tú quieres, al final, tú, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué quieres ser productivo? ¿Por qué quieres ser organizado? Pues básicamente porque quieres mejorar, porque quieres hacer las cosas bien, quieres hacerlas en menos tiempo. También creo que hay que exponerse mucho a la ejecución, no solamente en la teoría. Hay mucha gente que estudia un montón y esta técnica y lo otro, pero como no pone en práctica, se le olvida que la ecuación, el factor más importante en la ecuación son ellos, lo que quería decir. Entonces, tú no sabes, tú formas parte de ese sistema, no te puedes ver como algo exógeno. Cuando tú quieres desarrollar un sistema de organización o de productividad, tienes que probarlo tú, porque tú no eres Carlos. Yo a lo mejor hay una tarea que se repite más de 3 veces y ya estoy obsesionado con que la tengo que optimizar y me freno y no es un buen sistema para mí. Pero a lo mejor tú, si algo no se repite hasta 5 veces, estás bien con ello, no te causa ese estrés mental y ejecutas mejor que yo ese sistema sin tener que tocar ni una coma de cómo lo has hecho. Pues eso es a lo que me refiero. Por eso siempre doy tantísimo, gente, la chapa, que tenéis que experimentar y que probar y hacer cosas. Y por eso odio tanto los sistemas ideológicos, políticos, económicos que invalidan este punto. Porque pienso que la magia se produce cuando tienes millones de personas con millones de perspectivas o billones de perspectivas diferentes sobre cómo se resuelve un problema, intentando probar que ellos están en lo cierto. Al final eso lo que hace es que en conjunto tenemos una máquina de resolución de problemas gigantesca, porque nosotros no somos tontos, excepto algunos envidiosos o gente muy corta de mente. En cuanto ves que alguien lo está haciendo mejor que tú y que su sistema funciona, lo que nosotros tendemos a hacer es o pagar a esa persona para que sea él quien lo haga porque lo hace bien, o copiar su sistema e intentar mejorarlo. Ese es el mecanismo por el que creo que en esencia el ser humano puede mejorar y tiene un propósito y un fin que va más allá de su propia existencia. La creación de este tipo de sistemas. No es que sea simplemente un optimista porque sí, es que literalmente creo que el ser humano tiene algo muy excepcional, ¿no? Fijaos, por ejemplo, cómo es el proceso de la naturaleza, es mucho más lento. Alguien tiene que morir, ¿no?, para que esos genes no perduren
y para que a largo plazo el algoritmo genético entienda que eso no se ha adaptado. Tú como humano puedes tener una premisa, intentar validarla y si no consigues validarla, asumir que es un error y plantear una nueva premisa. Esto es algo que la naturaleza no es así, es mucho más violento y tarda mucho más tiempo. Por ende, es más ineficiente, sin desmerecer el trabajo que ha hecho la naturaleza para llevarnos hasta aquí, ni mucho menos. Pero creo que en nosotros reside algo maravilloso a la hora de ser capaces de evolucionar más rápido. Mira, dice Juan Goyi, acabo de conocerte y ya me has convencido. Has entrado en un punto bueno, Juan, has entrado en un punto bueno. Hay veces que podías haber entrado y estoy yo aquí haciendo cualquier gilipollez y... Dice, he visto el vídeo de hoy en el que estáis con la coña de comprar un pueblo. Yo me considero bastante fan de las micronaciones. ¿Qué haría falta para lanzar un proyecto de micronación sin que las autoridades te hagan un Liberlandia? No sé por qué, igual me voy a fumar aquí un porrazo, ¿eh? Por la manera en la que lo ha expresado Ninja Kushi, me ha dado la ligera sensación de que es alguien que tendría cierta capacidad financiera o de poder de ejecutar algo así, por cómo ha dicho, por cómo lo ha preguntado. ¿Sabes? En plan de, ¿qué necesitaríais? Me ha recordado un poco a cuando te viene un fondo y te dice, bueno, para todo esto que me has contado, ¿de cuánto es el cheque? O hablemos ya de los números. Te voy a contar mi visión, Ninja Kushi, por si te quieres unir a ella. Yo personalmente creo que no es óptimo empezar con directamente como queriendo ser una nación. Un día estuvimos viendo el pueblo de Marinaleda y yo creo que serían muchas risas y mandaríamos un mensaje igual de potente gastando muchos menos recursos si nosotros colonizásemos algún pueblo pequeño y con las subvenciones empezásemos a bonificar todos los impuestos posibles. Incluso intentásemos como, no sé, levantar pasta o algo así y crear un sitio en el que el propio Estado, el alcalde de allí, te va a bonificar un montón de cosas. Eso lo veo súper interesante, porque no requiere de tantos recursos y empezaríamos a mandar un mensaje muy guapo. Y además, a diferencia de Marinaleda, nuestro modelo seguramente escalaría. ¿Por qué? Porque acabarían viniendo más empresas y más gente a constituir ahí, por lo tanto habría más riqueza. Y al haber más riqueza, las arcas de ese ayuntamiento serían más grandes. Es un círculo vicioso, ¿no? Porque podríamos solicitar todavía más subvenciones y acceso a más fondos y subvencionar o bonificar, más impuestos todavía. Con lo cual, creo que dejaríamos con el culo al aire a muchos otros ayuntamientos, comunidades y, ¿por qué no, algún día hasta el propio Estado? Sin embargo, el constituir una nación desde cero nos requeriría muchos más recursos. Pero bueno, Ninja Kushi, ojalá no me haya equivocado y seas el hijo de un billionaire y nos digas, oye, pues me mola la idea, Carlos, hablemos. ¿Se necesita partido político para eso? Sí, o una agrupación. De hecho, podríamos hacerlo sin ser partido político, ¿no? Dice Ninja Kushi, ¿te molaría tener una empresa orientada al mercenariado tipo Wagner? Wagner es como Blackwaters y todas estas, ¿no? ¿Qué harías de disponer de infraestructura militar comparable a la de un país pequeño o mediano? Me encargaría de la seguridad de algún microestado liberal. Hombre, si tengo ya, Ninja, me está subiendo mucho la apuesta. Si me dices que tengo disponible un pequeño ejército, pues igual es tan sencillo como ir y asegurar Liberland y ya con los únicos que hablo es con el Consejo de Naciones Unidas para que nos incorporen. ¿Qué tal si aseguramos España? Mucho sobrecoste, ¿no? España ya tiene su propio ejército, debería hacerlo ella, no nosotros. Al sur de Egipto, entre Egipto y Sudán hay un territorio sin reclamar, lo puedes ver en Maps. Y tiene salida al Mar Rojo, con un ejército así ya estaría hecha. Hostia, lo que pasa es que está en una zona conflictiva. Aseguramos la SEU, dice Alex. Sería la hostia. Sería la hostia hacerla a la SEU hacerla una zona franca dentro de España. Imaginaros, gente, hacer a la SEU una zona franca. En plan, no, aquí esto es como una zona portuaria. Aquí no hay impuestos. O sea, aquí mientras las mercancías estén aquí, nos llevamos todo el tráfico de Amazon. Todos los importadores y exportadores que venden en Amazon a la zona franca de la SEU, que la tenemos asegurada con mercenarios. Joder, a ver, suena un poco loco, ¿no? Pero ¿quién te diría que no a eso, no? Hombre, a ver, hacerlo de manera pacífica. Le pagas el 3% a la Generalitat y a Esquerra Republicana y te lo aseguran. Sí, 100%. Esto es una cuestión, ahí también no solo es armas, dinero, hay una parte de política. Dice, tal y como está Sánchez, se lo concede seguro.
La verdad que sería la hostia, ¿eh? Oye, igual nunca lo hemos planteado desde ese ángulo, gente, y es interesante. Hay que aprovechar que Sánchez está flojo y negociar cosas primero con los independentistas, ¿no? Que esos les pagamos y esos son estómagos más agradecidos, y luego estos nos las negocian con Sánchez directamente. Ojo, ¿eh? Puede ser, puede ser una vaina, ¿eh?